Hola, soy Bego Casti. Si te gusta el mundo del tejido y más concretamente el del crochet, este es tu canal. Hoy estoy aquí para enseñarte cómo unir dos o más cordones rumanos. En un vídeo anterior os enseñé cómo se teje el cordón rumano. Este tipo de cordón es el que se utiliza en el crochet irlandés, tanto para formar motivos, para unir unos motivos con otros, haciendo el trabajo como de ramas, ¿vale? Para unir un motivo y otro. ¿Qué vamos a necesitar? Mirad, lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? Os he puesto el ejemplo para que veáis en qué consiste lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué ocurre con esto? Os va a servir perfectamente para tirantes porque no da de sí, ¿vale? Os va a servir para hacer cinturones, para hacer brazaletes o pulseras, para hacer un asa de una bolsa. Tiene mucha... muy útil, la verdad. Por eso, porque no da de sí ya que le echamos este punto deslizado de unión entre uno y otro, ¿vale? Podéis jugar con el color, como veis, ponerlo de fantasía, cambiar el color. Bueno, eso ya lo dejo a gusto de cada persona, ¿vale? Pero estaréis preguntando cómo se hace todo esto, Bego. Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Estos son nuestros ejemplos. Yo, mirad, os he tejido unos pedacitos, ¿vale? Para no tejer, vosotros lo tejéis del largo que veáis oportuno. El largo, ¿cómo contamos el largo, Begoña? Pues bien, cogéis el metro y lo contáis los centímetros para tener exactamente los mismos centímetros en un lado que en otro, o bien podéis ir contando esto. Yo muchas veces lo que hago es que voy contando este hebra que sobresale, esta ondita que sale aquí, ¿veis? Pues si lo vais contando, vais poniendo un marcador, pues cada 20, por ejemplo, ponéis un marcador y así ya sabéis cuántos lleváis. Lo mismo contáis que tengáis el otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros al unir tenemos que tener los mismos de un lado que otro, ¿vale? Y si es para utilizar para un tirante, pues tienen que estar parejos. Bueno, pues vamos a comenzar. Mirad, ¿en qué consiste esto? Va a consistir que vamos a tejer uniendo exactamente esos puntos que hemos señalado para contar, ¿vale? Y los vamos a unir de una forma muy sencilla. Vamos a meter la aguja por el de un lado, y vamos a meter la aguja por el del otro lado. Si os cuesta un poquito de trabajo, sobre todo los primeros, podéis meter la aguja por el gancho, ¿vale? Nuestras agujas tienen un gancho no solo para sujetar así, sino también para utilizarlo para, ¿veis? Hacerme hueco y poder ponerme en el sitio que yo quiero, ¿vale? Bueno, pues teniendo ahí metida la aguja, vamos a coger la hebra con la que vamos a unir, ¿vale? En esta ocasión yo lo voy a hacer con claro, no lo voy a hacer con el verde pistacho que tenía preparado. Es un hilo degradado y bueno, lo hago con claro y así va a resaltar muchísimo más. Mirad, esta primera hebra pues la dejo un poquito larga porque luego la tengo que esconder, ¿vale? Que dejéis un pedacito. Y engancháis la hebra, la pasáis por uno y la pasáis por el otro, ¿vale? Una vez que lo tenéis así, nos colocamos, ya que lo tenemos enganchado, nos colocamos y nos vamos a pinchar en el siguiente, quiero que lo veáis, vamos a pinchar en el siguiente bodoquito que tenemos, ahí, ¿vale? Y al siguiente del otro lado, que si me pasa lo mismo, hago exactamente igual, engancho la aguja y la meto, ¿vale? Echo banda y saco por un lado y por otro. Mirad, los tres puntos primeros son los que más difícil se os van a hacer, porque es el momento de enganchar una labor con la otra. Ahora, a partir de aquí, engancho en uno y engancho en el otro, sin problema, ¿veis? 1 y 2. Echo mi banda y saco por uno, saco por el otro y por la hebra que yo llevo, tiro un poquito de la hebra, ¿vale? Tiro de la hebra de la de atrás, de la que yo llevo en la parte
posterior, la que va hacia la tensión de mi mano, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer siguiente? Introduzco aquí, introduzco en el compañero del otro lado, ¿vale? Tengo las dos, voy a separar que lo veáis bien. Tengo las dos, echo hebra y saco por uno y saco por otro. Ahí, ¿vale? Tiro de la hebra. Esta hebra, ¿veis? Si yo tiro de la aguja hacia arriba, corre. Bueno, pues vamos a intentar no dejarla muy pegada, muy pegada, muy pegada. ¿Por qué? Porque si no me va a costar mucho trabajo. Tiro de la aguja un poquito hacia arriba, hacia el cielo. Yo le digo a mis alumnas, tira de la aguja al cielo. La punta de la aguja que mira al cielo, ¿vale? Así le damos un huequecito aquí para poder salir con facilidad, ¿ok? Bueno, pues vamos a buscar el siguiente. Este es que es muy sencillo. Vamos buscando el siguiente y en el otro lado el mismo, el parejo. Engancho, echo mi banda y paso por uno y paso por el otro, ¿vale? Coloco mi hebra, ¿veis? Y vuelvo así todo el filo hasta que se llega exactamente a la parte superior o el final de la labor. Sacamos por aquí, sacamos por aquí. Oh, esperar. Aquí y aquí. Y entonces echo aquí y tiro, ¿vale? Introduzco por uno, introduzco por otro, siempre por el de un lado y por el del otro. Echo banda y saco por uno, por el otro y por mi hebra que yo llevo. ¿Veis? ¿Qué estamos haciendo? Yo le digo a esto que lo que estamos haciendo es como bordar. A la vez que unimos, estamos como haciendo una labor de bordado o de más bien de bordado, no. A mí me recuerda más bien pues eso, a las labores que utilizaban para zurcir, que bueno, el zurcido es como casi un bordado. Para zurcir, pues ese tipo de labor, ¿veis? Se va quedando toda la pieza unida una con otra, ¿vale? Bueno, pues esto es tan sencillo como lo que estáis viendo. Pasar por uno, pasar por otro y sacar. Tiramos un poquito de la hebra, la colocamos y nos volvemos al siguiente. Uno, otro, hecho banda y el cordón rumano nos va quedando pues doble, con más consistencia porque le estamos haciendo con un punto deslizado y el punto deslizado sabéis que es el que más fuerza da, ¿vale? El que nos da más tensión en una labor. Entonces, ¿vale? Cuando llegamos al último, enganchamos en el último de un lado y enganchamos en el último del otro. Dejo aquí, tiro y ya lo único que tendría que hacer es tirar de mi hebra, cortar, ¿vale? Cortaría ahí y tendría mi cordón salomónico unido, ¿vale? ¿Qué haría yo aquí? Mirad, siempre esta hebrita os va a salir del otro color. Si es un tirante va a ir por dentro escondido y no se va a ver, pero si vosotros queréis que no se vea así, pues es tan sencillo como enhebrar la aguja. Creo que la aguja que me he traído es demasiado gruesa. Sí, es demasiado gruesa y muy corta la hebra. Mirad, yo lo que quiero que hagáis es que metáis la aguja por ahí, ¿vale? ¿Veis? He introducido la aguja por debajo de la cadeneta que yo estoy viendo, ¿vale? De la hebra de cadeneta que yo estoy viendo. Entonces, voy a enhebrarla. Es que he dejado la hebra muy, muy pequeñita. Y me parece interesante esto para que lo aprendáis. Como veis, siempre en todos los vídeos no solo os enseño lo que os digo, enseño muchas más cosas. Mirad, así, ¿vale? Y ahora, ¿qué me quedaría hacer? Pues buscar la hebra otra vez aquí, ¿eh? Y ahora metería la aguja por aquí. Y ahí, ¿vale? Y entonces, al meter la aguja por ahí, vuelvo a enhebrar. No hagáis como yo, dejad la hebra más larga, ¿vale? Para que podáis esconderlo mejor.
o coger una aguja más pequeña, que tengo la aguja bastante lejos de mí y entonces no voy a poder. Ahí, eso es. Y la pasamos por aquí. Mirad. ¿Veis? La colocamos la hebrita para que se vean lo mejor posible. Ahí. Eso es. Y entonces pues la hemos disimulado, ¿veis? Como si fuera una cadeneta más. Entonces ya lo único que quedaría sería esconder la hebra por detrás y esta pues exactamente lo mismo. Esconderíamos la hebra por detrás y nos quedaría terminado para coser por un lado y por el otro. Bueno, pues ya estaría todo. Lo único que tendríamos que hacer ahora, si quiero unir el otro lado, pues ir haciendo exactamente lo mismo. Cojo de un lado y del otro y voy uniendo la segunda tira. De manera que cuantas más tiras peguéis, pues más ancho se va a ir haciendo, tanto el tirante como un brazalete o cualquier objeto que vosotros vayáis a utilizar, ¿vale? Podéis hacer hasta una pieza más rígida si queréis para, pues no sé, ¿qué se me ocurre? Cualquier cosa, por ejemplo, distintos tipos de pulsera, no sé, hasta un bolsillo, hacer un bolsillo nada más que de tira. Bueno, la imaginación al poder. Pues sin más, me despido. Mirad cómo cambia verlo con una hilatura y con otras tejidas, ¿eh? Cómo varía una y otra. Pues bueno, sin más, lo que os digo, me despido. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y si alguien os pregunta, ya sabéis, decid como Bárbara Lachmann. Lo hice con mis manitas. ¡Chao!